Buen día, estamos con la profesora Natalia Iñiz del Departamento de Artes de la Universidad Católica, destacada artista, intelectual y también ha sido activista en hechos importantes de la escena nacional y en la defensa de los derechos de la mujer. Entonces queríamos un poco dialogar, conversar sobre esta problemática que es bastante preocupante en el caso del país, pero que tiene larga data, ¿no? O sea, un primer punto que nos interesaba conversar contigo era esta evolución que ha tenido el movimiento de defensa de la mujer, el movimiento feminista, y cómo ha ido cambiando esa agenda, ¿no? Porque hay todo un movimiento a nivel internacional y el Perú forma parte de ese movimiento, ¿no? Sí, bueno, el feminismo en el Perú tiene más de 100 años, ¿no? Y además ya desde los años 70, como sabemos, hay ya una institucionalización de ciertas prácticas feministas en ONGs. También ahora tenemos un Ministerio de la Mujer, también tenemos los estudios de género en varias universidades. Entonces, digamos que es un movimiento, el feminista, que en el Perú tiene también ya una historia, ¿no? Uh-huh. Lo interesante de países como el Perú con respecto al movimiento feminista mundial es que el feminismo surge en el mundo anglosajón, ¿no? Desde una mirada muy de mujeres de ese mundo y con una determinada situación económica, social, ¿no? Y lo que está pasando en los últimos años en el feminismo es que desde muchos lugares del mundo, entre ellos el Perú, se está reivindicando otro tipo de puntos de partida para el feminismo, ¿no? Desde las mujeres campesinas, desde las mujeres trans, desde cómo se interseccionan distintas formas de discriminación que tienen que ver con raza, con clase, y también derivadas de la homofobia o la transfobia, ¿no? Entonces, es un momento importante en el Perú porque si bien tenemos ya una historia, ¿no? También hay como nuevas reivindicaciones y se está complejizando, ¿no? La manera como las mujeres en toda nuestra diversidad somos discriminadas, ¿no? Eso es importante porque es como un diagnóstico, entender la complejidad del asunto, ¿no? No solamente vamos a mirar a Simone de Beauvoir o Judith Butler o a todas las grandes feministas anglosajonas, ¿no? Sino que se está generando teoría y prácticas desde nuestros países, ¿no? Entonces eso es algo como muy enriquecedor. Para mí es como muy importante entender que las cosas no solo se viven desde tu perspectiva, desde tu posición, sino que hay otras reivindicaciones y en el Perú son muy grandes, ¿no? Debidas a esta intersección entre sexo, raza y clase, ¿no? Uh-huh. Ahora, ahí, digamos, un Perú que segrega culturalmente, que excluye económicamente los temas de raza, ¿cuánto? Porque a veces no es tan fácil diferenciar, porque digamos, esa exclusión de pobreza o en el tema de género y otros, a veces es para hombres y mujeres, ¿no? O sea, digamos, es una agenda amplia. Hay una agravante, que es en el caso de la mujer, pero también es más difícil de plantear la agenda con estas características particulares del Perú que tú señalas, ¿no? Es que yo creo que en cada lugar del mundo hay que entender la complejidad del asunto para poder llegar, uh-huh, ¿no? Si bien obviamente a los hombres también les afecta la violencia y la pobreza y obviamente el racismo, se teje una cosa muy particular en el caso de las mujeres, y sabemos que las mujeres en general en el Perú son más pobres que los hombres, uh-huh, ¿no? Entonces, y ganan menos y tienen menos acceso a la educación, y tenemos
a niveles más altos también el famoso techo de cristal. No es casualidad, por ejemplo, que no haya ninguna representante, digamos, ninguna mujer en los gobiernos regionales, ¿no? Claro. Y el anterior periodo solo hubo una, ¿no? Entonces sabemos que el acoso político, ¿no? En el todo Parlamento el país, andino, la representación peruana no hay ninguna mujer, tampoco. Mira, entonces, En claro, Ecuador sí. entonces ha habido mucho debate con respecto a la meritocracia, ¿no? Y lo que parece que es difícil de entender, y yo creo que tiene que ver más que con conveniencias que con dificultad de entender, es que el piso no es igual para todos, ¿no? Entonces, por eso este famoso concepto que todos usamos de equidad, ¿no? Si tú quieres que las mujeres puedan participar en política, no porque sean mejores, ni porque necesariamente vayan a ser feministas, sino porque tienen derecho, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es hacer que el piso sea igual. Y la gente te pregunta, ¿y por qué no? Entonces hagamos cuotas para los afrodescendientes, y hagamos cuotas para los amazónicos, y hagamos cuotas. Es que hacia lo que tenemos que avanzar es a una sociedad más equitativa, ¿no? Donde las poblaciones que por diversos motivos han tenido menos oportunidades, hay que estimularlos, hay que hacer cuotas, ¿no? Hay que buscar los recursos y la logística y sobre todo buscar una cosa que creo que en ese sentido ni una menos fue un impulso nuevo, ¿no? Sobre todo lo que ya se había avanzado, y es a crear conciencia de que esto es un problema, ¿no? De que no es normal que una persona, porque no es blanca, ¿no? Tenga que vivir una serie de injusticias y discriminaciones, pero también una falta de oportunidades tremendas, y encima problemas de autoestima gigantes, que felizmente creo que en el Perú ya cada vez hay un orgullo mucho mayor, ¿no? De nuestra diversidad, pero creo que todavía estamos en un proceso, ¿no? Y que está a todo nivel, ¿no? Incluso en el ámbito universitario, los trabajos o iniciativas como las del Grupo Sofía o estudios hechos para ciencias sociales y otras, que muestran que eso también se manifiesta en un lugar donde se supone no debería haber, ¿no? Que es la universidad, que es un centro crítico, que es un centro democrático. Mira, si pasa hasta en el arte, claro, ¿no? Es insólito cómo tú vas a museos en Perú, en Bolivia, en Chile, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y el 85% de los artistas que exponen en los museos, y lo mismo pasa en las ferias y lo mismo en las galerías, son varones. Pero ¿tú sabes de quién es el 85% de los desnudos que hay en todos esos museos? De mujeres. De mujeres. Entonces, hay un famoso grupo de arte que se llamaban las Guerrilla Girls, que lo que decían es que una mujer tenía que desnudarse para entrar a un museo, ¿no? Y si bien esto es algo que uno creería, bueno, en uno de los tantos ámbitos de la vida humana, que son las artes visuales, en realidad vemos cómo pasa en todos los ámbitos, ¿no? Hay pequeños guetos, que tú podrías decir los conventos o los colegios, o donde las mujeres, por como una especie de extensión de su tarea materna, ¿no? O doméstica, terminan teniendo autoridad, ¿no? Pero en realidad vivimos una cultura que no reconoce la autoridad de las mujeres, ¿no? Y que permanentemente somete a las mujeres que quieren acceder a los cargos públicos, a los cargos de autoridad, a escarmiento público, ¿no? Lo hemos visto con varias líderes políticas, más allá de su tendencia, digamos, política. Creo que ese es uno de los grandes pendientes, ¿no? El 8 de marzo surge como una lucha de mujeres trabajadoras, ¿no? Mujeres trabajadoras de fábricas, en el campo, en distintos ámbitos de la sociedad, y lo que necesitamos es reivindicar que las mujeres podemos hacer todo, ¿no? Y que tenemos derecho a estar en todos los ámbitos de la vida, tenemos derecho a estar representadas, y eso supuestamente la ley lo contempla. El problema es que lo que tenemos que cambiar, y por eso es tan importante la cultura y la difusión, la cultura, todo lo que se puede hacer desde la prensa, en la publicidad. Lo que tenemos que hacer es creérnoslas, ¿no? Tanto las mujeres de que podemos, como el resto de y como el resto de que así no les guste, tienen que aceptarlo. Hay iniciativas valiosas, me parece, como la de Concitec, esto de resaltar a las mujeres científicas en roles que usualmente han estado, digamos, marginadas, o donde no han tenido tanta participación, ¿no? Ahora,
¿qué balance harías? Porque, digamos, algunas cosas han ido cambiando, por lo menos se han ido logrando legislaciones o creando una conciencia, pero al mismo tiempo casos de acoso político, sexual o los temas incluso de violencia o feminicidios en el extremo están aumentando o se están visibilizando más y siempre han existido, digamos, no sé son cuál. Las dos cosas, son las dos cosas. Por un lado estamos visibilizando, hay más mujeres que hacen denuncias, ¿no? Incluso las fiscalías tienen la opción de tomar el caso aunque no haya denuncia, ¿no? Esos son avances. Sin embargo, así como hubo un gran avance y una ampliación de la toma de conciencia sobre el asunto, también hubo una reacción, ¿no? En Latinoamérica y en países como España incluso está habiendo un regreso conservador muy fuerte, ¿no? Que es una alianza entre sectores religiosos con sectores económicos y sectores políticos y de la prensa también. Y lo hemos visto en Perú con mucha fuerza, con esta campaña de Con mis hijos no te metas, ¿no? Y con este concepto de ideología de género que lo que intenta es desacreditar y ridiculizar las luchas feministas, ¿no? Entonces, son grupos que además tienen sujeción de sus miembros, ¿no? Así como el feminismo nadie sujeta a nadie, es un movimiento totalmente libre, ¿no? Estos movimientos tienen entre sus miembros una sujeción muy fuerte de gente que ni siquiera a veces entiende bien lo que está haciendo, pero va a ir, ¿no?, en nombre de su iglesia y se va a parar en un puente y va a cargar un cartel, ¿no? Pero cuando les preguntan ni saben bien por qué están ahí, ¿no? Entonces, no solamente tienen sujeción, sino que tienen mucho dinero y mucha influencia en medios, ¿no? Entonces, este movimiento ha generado un pánico en la población. Han hecho estrategias de miedo, de odio, ¿no?, hacia poblaciones como LGTBQ o, digamos, sometiendo o volviendo a estereotipos de cómo debe ser una niña o un niño, totalmente desfasados de la realidad, pero además de la historia, ¿no? No hay ningún asidero para que los niños se vistan de azul y las niñas de rosado, son costumbres que aparecen. Y bueno, los nuevos gobiernos en el Cono Sur han planteado eso, ¿no?, que volverán a ser los niños de azul y las niñas de rosado. Sí, entonces te das cuenta que finalmente son estrategias para crear miedo, pero que en el fondo no les interesan los niños y las niñas, porque si no se levantarían contra los pedófilos de la iglesia, claro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está ahí? Están tocando fibras sensibles de las personas, que a sus hijos no les pase nada, que no vayan a sufrir, ¿no? Para hacerse de un capital político y llegar al poder, ¿no? Lo hemos visto en Brasil, lo vemos en otros lugares. Entonces, es un momento muy delicado y de mucha polarización, porque se amplía la conciencia sobre derechos, se amplía la conciencia sobre las violencias que vivimos y ejercemos, pero por otro lado hay estos movimientos de reacción, ¿no?, que generan miedo y que a la vez, digamos, no nos permiten seguir avanzando con, por ejemplo, el enfoque de género en la educación, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que los avances están permanentemente detenidos y tienes congresistas que no llegan a la comisión de mujer del Congreso, ¿no?, hasta hoy, cuando el pleno es mañana o pasado mañana, ¿no?, pero no ha habido quórum durante varios días, porque en el fondo, ¿no?, lo que se quiere es seguir permitiendo que estos grupos sigan capitalizando. Entonces, los avances que puede haber en la conciencia y en las denuncias son, digamos, parados porque estos grupos conservadores le dan la razón a ciertos estereotipos que, por ejemplo, hacen que una mujer le tenga que servir la comida. O sea, validan ciertos móviles de los violentos, ¿no? Como ha pasado con Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro no les tiene que decir vayan a matar, pero como Bolsonaro, digamos, no condena ciertas prácticas, o como ha pasado con Trump, ¿no?, claro, la gente se siente validada para ir y atacar a una persona
trans, por Como ha ejemplo. pasado en Europa también, claro. Entonces, o para ser racistas, o Contra para... los migrantes. Entonces, es muy delicado. O sea, parte del recrudecimiento de la violencia tiene que ver con que frente a un avance de la igualdad, del feminismo, hay una reacción muy fuerte. Entonces, las mujeres que antes nos callábamos, ¿no? Ahora reaccionamos, pero muchos varones no saben qué hacer con esa reacción. Algunos tienen miedo, pero otros se vuelven violentos. Entonces, si bien por un lado estamos visibilizando, por otro también tenemos una reacción ante los avances y lamentablemente es una reacción validada desde ciertos sectores de poder y dinero, ¿no? Que siguen como validando crímenes de odio y situaciones insólitas, ¿no? Que debería estar en realidad penado, ¿no? Bueno, te agradezco mucho por este análisis, este testimonio que muestra la complejidad del tema y cómo hay que trabajar en varias dimensiones, ¿no? Desde la reivindicación, la movilización y en el plano político y ojalá que se escuche esto y que se pueda seguir avanzando en esta dirección. Yo creo que cuantos más nos unamos a esto, va a ser más rápido. Muy bien, muchas gracias. A ti, Alan, gracias.